Vamos a iniciar con un video que los videos ayudan a ver. Entonces, antes de iniciar con el tema, abierta la convocatoria y la invitación a los colegios lasallistas, al hermano Paco Chiva, abiertos e invitados para que nos puedan acompañar en Chile. Estaremos entonces, como hay que soñar, pues los espero en Chile, ¿cierto? Año 2020, en enero del 8 al 10, en pleno verano chileno, para trabajar tres temas fundamentales, que es el liderazgo. Una institución necesita líderes cercanos y transformadores, pero tenemos que aprender también a comunicar lo bueno que hacemos. Ayer les decía, o antier, que cuando uno hace algo malo, ahí sí lo llaman, pero cuando hacemos algo bueno, casi nadie nos habla de lo bueno que hacemos, hay que mostrar lo bueno. Y el marketing es saber vender lo que hacemos, mostrar lo bueno que hacemos para poder comunicar. Por eso vamos entonces, ya para terminar, la escuela católica y el cuidado de la casa común. En la mañana veíamos las relaciones, etc. Vamos a ver entonces el paradigma del cuidado. Y para eso creo que les gustan los videos, ¿cierto? Vamos a iniciar un video que de pronto al hermano Paco le va a gustar. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. But time makes you bolder, even children get older. Getting older too. Take my love, take it down. And if you see my reflection in the snow-covered hills, well, a landslide will bring it down. Cuando uno cuida, el final es el de la cerveza. Cuando uno cuida, cuando uno cuida, nace el sentimiento. Cuando hay sentimiento, hay necesidad de cuidar, de valorar, de custodiar al otro. Todos, cuando tenemos hijos, cuando tenemos un ser por el cual amamos, hacemos todo lo posible por cuidarlo, por valorarlo. Dice Nietzsche que quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Retomado en El hombre en busca de sentido, en el libro de Víctor Frank. Por eso todos tenemos un motivo para vivir, y ese motivo es el que nos debe llevar a cuidar precisamente la casa común. Por eso el Papa Francisco nos va a decir que nosotros aún tenemos la capacidad para colaborar en construir nuestra casa común. Y todos pues tenemos que salir de aquí con una propuesta, y una propuesta que surja desde la vida. Si compramos una camisa, pues voy a regalar otra.
Si yo compro, no voy a tener 3 computadores, regalo otro. Si yo tengo varias ollas que no uso, revisar, compartir con otro. El compartir es el paradigma del cuidado. Por eso el Papa nos dice, tenemos la tarea de construir esa casa en colaboración con todo. Por eso estaban reunidos varios indígenas hablando del cuidado de la casa común. Y entonces a un indígena le causaba curiosidad porque los grandes científicos hablábamos de la naturaleza como algo externo. Y el indígena nos dice, es que la naturaleza no es algo externo, hace parte de la vida. Y el discípulo de Jung en Estados Unidos le llamaba la atención que los occidentales llamábamos que en la cabeza estaba el centro del pensamiento. Y el indígena se reía y decía, no, el centro del pensamiento está en el corazón. Porque en el corazón es donde surgen todas las acciones. Y recordemos en el Evangelio, cuando los discípulos no se lavaban las manos para comer, ¿qué pasaba con los fariseos? Se escandalizaban y le decían que por qué no se lavaban las manos. ¿Y qué les dice Jesús? Que lo malo no es lo que entra, sino lo que sale. Es decir, las acciones salen dentro de sí. El chisme nace dentro de sí. El Papa cuenta la historia de la viejita chismosa, que en toda parroquia hay una viejita chismosa, no sé si pasa acá. O en todo colegio hay una más chismosa que todos, o chismosos, ¿no? Porque los hombres también somos chismosos, no solo las mujeres. Y entonces el Papa cuenta el chiste, que era la viejita chismosa que estaba pendiente a qué hora salía el párroco, a qué hora salía, a qué hora abría, a qué hora llegaba, o en el colegio, la chismosa que está pendiente de todo lo que hacen los hermanos. Y entonces llegó la misa, el momento de la misa, y la viejita vivía al frente de la parroquia. Y entonces la viejita llama al párroco y le dice que no puede ir a comulgar porque está enferma, que si el párroco puede ir. Y entonces el párroco le dice, pues usted no necesita comulgar. Con la lengua que tiene desde la ventana puede llegar hasta el altar. Y lo mismo pasa en nuestros colegios. ¿Cuántos maestros no tienen la lengua bien larga y no necesitan pasar a comulgar porque inventamos, dañamos, acabamos al otro? El chisme va en contra del paradigma del cuidado. Y esta mañana hablábamos del paradigma antropocéntrico, depredador que hay. Ahora en la tarde vamos a hablar del paradigma del cuidado, porque el cuidado es lo que nos hace proteger, custodiar y guardar. Y precisamente es el llamado del Papa Francisco. Y el llamado del Papa Francisco nos dice desde el ver, toda la primera parte nos va a fundamentar los problemas que existen, desde las ciencias de la vida y las ciencias de la naturaleza. En un segundo momento el Papa nos va a proponer juzgar. Todos los problemas de la naturaleza son por culpa del paradigma depredador del ser humano, que lo encontramos en el juzgar. Un paradigma consumista e individualista. Y todo se debe al marketing. El marketing tiene su punto de vista positivo y negativo. No es si les pasa a ustedes que uno va a ver la hamburguesa de McDonald's en el comercial y se le riega la mayonesa a uno. Y uno va y compra una hamburguesa y ni mayonesa tiene. Se la cobra, vale 0, algo de dólar, ¿no? Ahora por la pantalla. Y entonces uno dice, el marketing nos hace estar consumiendo. Uno va y compra el iPhone último y le ofrecen el iPhone como lo último. Uno ya a los 3 días está aburrido porque tiene lo mismo. Utiliza para fotos, para WhatsApp y ya no más. ¿Sí? El marketing insiste en ese paradigma consumista individualista. ¿Sí? Solo que hay que descubrir lo potencial del marketing para nuestro... Dice el Papa Francisco que más que criticar hay que ver lo bueno, lo que nos aporta cada uno de nosotros toda esta herramienta. Pero también es necesario actuar, que fue lo que vimos al final de la mañana, cómo desde la escuela vamos a generar procesos de cambio. El ser humano es un misterio y el ser humano puede cambiar. A veces nosotros juzgamos a los niños y lo condenamos a toda hora y resulta que el ser humano puede cambiar. Si yo les pregunto por Leonardo da Vinci, ¿qué se les viene a la cabeza? La Mona Lisa, se nos viene un ser creativo, un pintor, alguien reconocido. El aeropuerto de Roma se llama Leonardo da Vinci, solo que es más conocido como Fiumicino, ¿no? Y entonces resulta que Leonardo da Vinci era un autista, disléxico, nadie lo quería. Leonardo da Vinci le tocó huir de Florencia cuando era el Renacimiento y todo el mundo estaba pagando los Medici. Le tocó huir a Leonardo da Vinci de Florencia porque se dio cuenta que en Florencia no tenía futuro, nadie lo apoyaba y se fue para Milán. Y en Milán lo contrataron como organizador de eventos. Y entonces uno de los condes famosos de Milán lo contrata para que haga un pastel para 300 personas.
Y entonces nadie se imagina que Leonardo da Vinci era organizador de eventos, ¿o sí? Nadie. Hubiéramos contratado a hermano antes de que se duerma para organizar este congreso. Entonces, Leonardo da Vinci se fue a construir su pastel y lo hizo muy bien, contrató gente que le ayudara, cocineros, pasteleros, pero se le olvidó algo. ¿Qué se le olvidaría a Leonardo da Vinci? Él terminó el pastel, pero se le olvidó algo. Las ratas de Milán. No los políticos de América Latina, las ratas de Milán. Y resulta que las ratas el día anterior hicieron fiesta. Se comieron el pastel. Y el pobre, apenas llegó y vio el pastel que lo habían devorado todas las ratas de Milán, pues salió abandonado y todo el mundo lo criticaba y lo cuestionaba. Y decían, ahí va el que no sabe organizar eventos. Y entonces Leonardo da Vinci entró en crisis y depresión, pero dijo, yo no me quedo con esta. Y Leonardo da Vinci va a pintar uno de sus cuadros más famosos. ¿Cuál es? La Última Cena. No le pudo dar de comer a 300 personas, pero le dio de comer al Hijo de Dios. ¿Sí? Y así Leonardo da Vinci pudo sortear las dificultades y salir adelante. Esta historia, ¿para qué? No importan los problemas, no importan las dificultades. Tenemos la capacidad de salir adelante, tenemos la capacidad de mirar más allá. Se dice que Henry Ford hizo varios modelos de autos, pero todos sus autos eran repetidos. Hasta que al final alguien le dijo, ¿usted no se da cuenta que la gente tiene gustos distintos? Y ahí empezó a diseñar los carros de manera distinta. Y pudo, en la tercera, pudo descubrir y fortalecer la empresa que hoy es Ford, ¿no? ¿Quién tiene un Ford? Los maestros no, porque son costosos, ¿sí? Pero ¿quién tiene un Ford? ¿Sí? Pudo salir adelante. Es decir, el ser humano, a pesar de las circunstancias, es capaz de juzgar, es capaz de actuar y poder celebrar que podemos hacer las cosas de manera distinta. Por eso la invitación del Papa es a una auténtica conversión. Y la auténtica conversión tiene que ver con el cambio, la posibilidad de ir cambiando día a día nuestras maneras de consumo, nuestros hábitos, nuestros patrones de compra exacerbada. A veces a uno el comercio le vende hasta por los ojos el consumismo, ¿no? Una Coca-Cola nos quita la sed, pero a veces la Coca-Cola no quita la sed, ¿no? Y ahora lo ecológico se convirtió en un negocio. Entonces nos dicen, esta Coca-Cola es light, o el detergente cuida la naturaleza. El detergente nunca va a cuidar la naturaleza. Se convierte en un instrumento también comercial. Vamos a ver otro video para que expliquemos. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. Y entonces el Papa va a insistir en un tipo de relación que es el cuidado. Y entonces el paradigma sobre el cual vamos a proteger la casa común es sobre el paradigma del cuidado. Y el paradigma del cuidado tiene varias vertientes. El cuidado de sí, el cuidado del otro, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de lo sagrado. A veces lo religioso tiende a cercenar lo espiritual por exceso de doctrinas y normas. Y tenemos que abrir la parte y la dimensión espiritual. Y todos sabemos que cuando uno ama, uno cuida. Entonces, ¿cuál es en qué tenemos que trabajar? En el amor.
¿sí? Y en algo que el Papa insiste, que en América Latina somos muy machistas en la ternura. La ternura, América machista, si alguien habla de la ternura, ¿uno a qué se le viene a la cabeza? La mujer, porque si un hombre es tierno, pues lo acusan de raro en América Latina, en nuestra cultura tan machista, ¿no? Pero el Papa habla de la ternura como esa capacidad de ver a los ojos, de entender al otro, de procurar una pedagogía de la ternura, algo que en la escuela católica no hemos reflexionado, y tiene que ver con lo que San Juan Bautista decía, con una mano firmeza y con otra ternura, ¿sí es así? No me equivoqué, es que a veces confundo a los santos. Entonces toca, una vez en un congreso de otra santa, les dije el nombre de otra y casi me matan. Y entonces el cuidado es el fundamento más básico. Cuando uno cuida, respeta. Cuando nosotros nos enamoramos, uno se puede enamorar muchas veces. Habrá alguien que se burle de uno, pero finalmente llegará al amor, ¿no? Uno puede tener muchas ideas, le robarán ideas, pero llegará alguien que creerá en uno. Sí, es la esperanza. Pero cuando uno ama, respeta. Y el respeto es la característica básica del cuidado. ¿Cuál es el problema que tenemos con la naturaleza? Que no la respetamos. No respetamos los ritmos de la naturaleza, queremos alterar los ritmos de la naturaleza, queremos ser dueños de la naturaleza. ¿Y en qué consiste el pecado en la Biblia? En querer ser como Dios. Ese es el principal pecado que la Biblia nos habla, el querer ser como Dios. Y a veces nos pasa a nosotros. Alguien tiene un mínimo de poder y se cree Dios, no sé si les ha pasado. ¿Sí? A veces hay colegios donde un profesor lleva 20 años, pero le dan una coordinación, arrasó con todo el mundo. Solo porque subió de coordinador. Entonces uno dice, hombre, pero entonces ¿dónde está el respeto, el cuidado? ¿Dónde está el sentimiento básico de interrelación con el otro? Por eso, el cuidado, para ser genuinamente ético, tiene las 4 vertientes que les decía. El cuidado de la naturaleza, cuidar los espacios, cuidar los ritmos de la naturaleza, respetar los ritmos de la naturaleza con los otros. El cuidado debe llevar a cuidar y valorar al otro, pero también a Dios mismo. Algo mencionaban esta mañana. La escuela católica, lo que lo define a la escuela católica no es su confesionalidad, es la identidad. Y ya es un hecho que los colegios católicos, entre un 40 y 50% de niños no son católicos. Pasamos de un colegio confesional confesante a un colegio confesional no confesante. Y no por eso significa que no vamos a llevar a cabo nuestra misión, que es la identidad. Vamos a ver un video para que se despierten algunos. Creo que si apagan la luz se duermen más, ¿no?
pasado hubo en el Vaticano un encuentro mundial sobre el tercer aniversario de Laudato Si. A las 100 nos invitaron, que coincidía con el congreso que hubo el año pasado de la ABEC acá en Bolivia, y fue interesante porque un indígena, un primitivo, es que primitivo suena muy feo la palabra, habitantes de Groenlandia nos lloraba y decía: cuando yo nací solo había un río, ahora hay más de 50 ríos, y el cambio climático dice que va a desaparecer Groenlandia en el 2040, va a aumentar completamente. Y se han visto las imágenes de los osos, cómo han pasado que los osos están bajando buscando comida. ¿Qué es lo que comen los osos? Focas. Y al no encontrar hielo, pues se pierden, tienen que buscar la comida, la necesidad básica. Por eso el cuidado implica el respeto. Y este video lo podemos hacer en las clases común y corriente, profes. Ustedes lo pueden hacer con Google Earth, pueden al muchacho ver la diferencia de los nevados en Bolivia. ¿Será que se han deshielado? De los ríos, cómo era un río hace 20 años, cómo era un río ahora, cómo la ganadería, cómo los cultivos, etcétera, ilícitos, los cultivos que han llevado. Y esto lo podemos hacer fácilmente. Recuerden que los pelados de ahora, de una u otra manera, saben y manejan mucho más estos aparatos, pueden descubrirlo. En el Congreso de la CIA en Colombia nos decía el encargado de Google: ¿qué es educar? Enseñar lo que Google no enseña. ¿Y qué no enseña Google? ¿Qué no enseña Google? Porque uno para pedir algo tiene que hacer una novena 9 días, ¿no? Pero Google en 0,03 segundos le da respuesta a uno. Google no enseña a cuidar, no enseña a respetar, nos pasa un video. Y la tarea educativa tiene que ver el paso de la información al conocimiento y el conocimiento a la sabiduría, ¿sí? Y el respeto a los ritmos inscritos de la naturaleza pasa precisamente por valorar, cuidar y proteger. Por eso, ¿cuáles son las resonancias del cuidado? Pero antes de hablar esto, me imagino que muchos profes ven Netflix, ¿sí? ¿Sí? ¿No? ¿Netflix? Bueno, a mí me toca ver Netflix porque como me quedo en casas de religiosos, no hay televisión en el cuarto, entonces me toca ver en el cuarto. Y entonces hay una serie que la recomiendo, no sé si la han visto, Sense8. ¿La han oído hablar? Sense8. ¿De qué trata esta serie? Para que se motiven y la puedan ver en sus casas, etc. Sense8 trata de que hay unos seres llamados Homo sensorium, que a la vez de que hay Homo sapiens, que somos nosotros, hay unos Homo sensorium. Y resulta que los Homo sensorium son 8 personas que viven en distintos países del mundo. Entonces, un gay en México, un travesti en San Francisco, una DJ en Inglaterra, un conductor de bus en la India, etc. Son 8 personajes. Pero resulta que los Homo sensorium tienen algo que nos hace falta a nosotros, a los Homo sapiens. ¿Qué será lo que nos hace falta? La empatía. Los Homo sensorium son 8. Sienten cuando uno sufre, así sea lejos, el otro Homo sensorium sufre lo que está sufriendo el otro. Si el otro se alegra, el otro siente gozo por la alegría del otro. Sense8 es una serie hecha por los mismos que hicieron la película de esta Matrix hace tantos años, ¿no? Y es una serie bien elaborada porque nos invita a que los Homo sapiens aprendamos de los Homo sensorium la empatía. Y la empatía se asocia con el cuidado. Es decir, si yo me afecto por lo que le pasa al otro, pues yo voy a sentir lo mismo que el otro siente y voy a buscarle solución. Eso en términos cristianos, ¿cómo se llama? No, están bien dormidos. Compasión. Sentir la pasión del otro. ¿Sí me hago entender? Invitación a ver la serie Sense8. Cuando ya no tengan sueño, la pueden descargar en el celular y pueden ver la serie Sense8. Hay otra serie, ustedes dirán que me la paso viendo series. Hay otra serie que se llama Nuestro Planeta. Qué bonito en todo el año ver esa serie con los muchachos en clase, con los jóvenes. Durante todo el año se pueden distribuir, son 8 capítulos donde va mostrando cómo el planeta aparece y cómo lo estamos dejando. Y entonces nos menciona, hace un estudio al Ártico, y el Ártico está desapareciendo. Y entonces dice, esto también nos debe preocupar porque es la zona más fría,
pero a la verdad ha ido desapareciendo y muestra a todos los tipos de animales que están sufriendo la falta de cuidado. Por eso las resonancias del cuidado tienen que ver con la ternura vital. Entonces, en el criterio de identidad de la escuela lasallista, qué bonito hablar de la ternura, no sé si lo hablan, ¿sí? Con una mano firmeza y con otra ternura, sería muy lasallista, ¿no? Pero también la justa medida. ¿Qué es la justa medida? Ni exceso ni carencia. La justa medida. El cuidado, pero tampoco en exceso, porque a veces los niños que sufren un exceso, cuidado, los padres que van a sufrir después, ¿no? La justa medida, ni exceso ni carencia. Pero también el amor como fenómeno biológico. Y ustedes se han dado cuenta que cuando uno ame, no hay palabra que le quite a uno, ¿no? Los que son papás y tienen adolescentes, cuando su hija se enamora, así sea feo, chiquito, gordo, se enamora, ¿sí? Y así uno se enamora, así sea fea, uno la ve como la más linda, ¿no les pasa? Que cuando uno se enamora, yo cuando me casé, decía, no, mi esposa, la más linda, y mi mamá dijo, uy, pero usted como que se equivocó. Pero cuando uno está enamorado, ¿qué pasa con la mirada? Uno la ve perfecta, ¿sí? O en el caso de las mujeres lo ve perfecto. Pero cuando ya pasa el amor, ¿qué pasa? Sobre todo cuando no hay maquillaje, ¿no? Entonces uno dice, oh, ¿por qué me casé? Y entonces el amor, pero también viene la caricia. Hay algo que es importante en la caricia. El Papa Francisco dice que cuando faltan las palabras, la caricia es fundamental, ¿sí? La caricia llena el vacío de palabra. Solo que a nosotros nos enseñaron a utilizar palabras, ¿sí? Lo mismo cuando muere un familiar, uno no sabe qué decirle al otro, pero una caricia, un abrazo vale mucho más, ¿sí? Y les resulta que los niños y jóvenes nuestros sufren la ausencia de caricias. Nuestros niños y jóvenes sufren la ausencia de la ternura, del amor y de la caricia. Por eso nuestros niños y jóvenes son netamente emotivos y emocionales. Se mueven por enclaves emocionales. Y entonces en nuestra época uno le decía te amo a la novia a los 6 meses. Y aún casados uno le dice todavía demora el año. Pero ahorita los muchachos cada cuánto le dicen te amo. Cada 5 minutos. Y entonces en la universidad, allá en Bogotá, una niña le dice, marica, te amo, y termina con él, el otro dice, marica, a ti también te amo. Y digo, ¿cómo hace para amar a tantos? ¿Sí? ¿No les ha pasado que ellos son mucho más emotivos, sensibles, emocionales? Porque se mueven por enclaves emocionales. Y los enclaves emocionales tienen que ver con los emoticones, ¿de dónde? De WhatsApp, de las redes sociales. Por eso ellos ya han cambiado el lenguaje. Y entonces ya uno no le dice te quiero, ¿qué le manda a uno? La carita con los corazones en los ojos, ¿sí? Ya ha hecho que nos movamos por enclaves emocionales, que por eso hay que prestar atención, porque los pelados son netamente emocionales. Un día lo quieren a uno y al día siguiente ya no lo quieren. Pasa con la fe. Profe, soy católico, al día siguiente, profe, adoro a Satán. Y uno no sabe cómo, ¿sí? Por los cambios emocionales que están bien. Pero también algo que es fundamental, que es la cordialidad. El origen de la cordialidad es primitivo. Y esto tiene que ver con la historia. Cuando los seres humanos empezaron a cazar, ¿quiénes se iban a la caza de animales? Los hombres. Las mujeres se quedaban en la choza, o como se llamaba. Por eso es histórico que las mujeres hablan más. Es histórico. Sí, es histórico. ¿Y por de dónde es histórico? No, lo hizo un neurocientífico, Isauro Blanco, me llamó la atención. Porque como el hombre se iba a cazar animales, uno para cazar animales tenía que estar en silencio porque si hacía bulla, el animal se iba. En cambio la mujer se quedaba en la casa esperando al marido. ¿Y qué se dedicaba a hacer la mujer? Pues a hablar con la vecina. Sí, ¿no han visto que cuando desentierran personas, la mujer es la que le habla al hombre cuando las entierran juntos? No estoy diciendo que es chismosa, estoy diciendo que habla mal, ¿no? Es distinto. ¿Sí? Y no es juzgar, hablar no es malo. ¿Sí? Por eso Jesús, ¿a quién se le apareció primero? A la mujer, porque si se le aparece el hombre va y se encierra, y la mujer sale a contar ¿qué? Que el Señor había resucitado, ¿sí? Por eso todo tiene que ver con la historia, no mentira, no es historia. Por eso, la cordialidad, ¿qué pasaba cuando un hombre conseguía animales e iba a la choza? Para poder comer juntos, llevaban la casa y la ponían en la mitad y compartían la comida.
así nace lo que es la convivialidad. En los pueblos primitivos compartían la comida y lo ponían en común todo. De ahí viene que la Eucaristía sea el compartir del pan, porque es lo que nos hace hermanos, ¿sí? Lo que nos hace cercanos. A veces da tristeza en nuestros colegios que los niños desde chiquitos son egoístas y llevan comida y prefieren botarla antes de compartir con el otro. Y uno le pregunta, ¿y por qué no compartes? Que mi mamá me dijo que no le diera a nadie. Desde pequeños. Desde pequeños no hay ni convivialidad ni cordialidad. Y esto se manifiesta en la compasión. La compasión que me hace despertar y salir. Por eso los invito a ver la serie Sensei. Una serie bien interesante que de una u otra manera nos invita a fortalecer la empatía como cualidad básica del cuidado. L'odierna crisi ecologica, specialmente il cambiamento climatico, minaccia il futuro stesso della famiglia umana e questa non è un'esagerazione. Per troppo tempo abbiamo collettivamente ignorato i frutti delle analisi scientifiche e delle previsioni catastrofiche. Ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia. Qualsiasi discussione sul cambiamento climatico e sulla transizione energetica deve dunque assumere i migliori frutti della ricerca scientifica oggi disponibile e lasciarsene toccare in profondità. Non possiamo permetterci il lusso di aspettare che altri si facciano avanti o di dare la priorità a vantaggi economici a breve termine. La crisi climatica richiede da noi un'azione determinata, qui e ora, e la Chiesa è pienamente impegnata a fare la sua parte. Y entonces el Papa hace poco en el encuentro con las importantes petroleras mundiales nos va a decir que si hay tanta tecnología, ¿por qué no utilizamos la tecnología para prevenir y todo el cambio climático? ¿Sí? Si hay tanta tecnología, ¿por qué no procuramos limpiar el agua para que los niños, cada 2 niños que mueren en un minuto, no pierdan la vida? Y entonces él dice que la ciencia debe estar al servicio del otro. ¿Sí? Y lastimosamente la ciencia está al servicio de la riqueza y de generar económicamente. Recuerden que muchas de las pastillas, remedios que hacen, no lo hacen para curar enfermedades, sino lo hacen precisamente para generar negocio, ¿no? Generar negocio y no para atender las profundas necesidades. Por eso vamos a ver las concretizaciones del cuidado, es decir, cómo lo podemos llevar a la práctica y ya terminamos. Nos quedan 15 minutos, no me preocupen. Primero, nuestro planeta Tierra merece respeto, porque por más de que haya muchos planetas, es el único que hasta el momento nos permite vivir, ¿sí? Y si nos vamos a otro, pues vamos a morir en el camino. Por eso el planeta Tierra es el único para vivir y habitar, pues hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo, valorarlo y protegerlo, ¿sí? ¿Qué planeta le vamos a dejar a las generaciones? No tanto que le vamos a dejar, sino qué planeta estamos viviendo. Por eso damos algunas herramientas para cuidar el planeta que podemos seguir utilizando en nuestros colegios, ¿no? Construir una sociedad sustentable, respetar a todos los seres vivos, mejorar la calidad de la vida, conservar la vitalidad y diversidad del planeta Tierra, conservar los límites, hasta dónde llega, modificar actitudes y prácticas personales, permitir que las comunidades cuiden su propio ambiente, generar estructuras para el desarrollo y construir una alianza global. Pero el segundo elemento tiene que ver con el cuidado del nicho ecológico. Cuidar el planeta es algo global, pero cuidar el nicho es lo local, es mi espacio. En la Edad Media la gente no se preocupaba por esta vida porque estaba pensando en la otra. No sé si se acuerdan, ¿no? Y entonces eso es como cuando uno vive en un apartamento. Si a usted le van a decir que el departamento como lo dicen ustedes, es arrendado, ¿usted lo va a cuidar? No, porque me lo están prestando por un momento. Y eso pasaba en la Edad Media, la gente no se cuidaba en todo porque siempre pensaba era en el más allá.
Pero cuando llega la modernidad, la gente se da cuenta que no sabemos qué va a pasar en el más allá. Entonces toca cuidar el más acá primero, ¿no? Y entonces hay que empezar por el más acá. Entonces ya la gente va a cuidar su apartamento. Lo mismo pasa con nuestro nicho ecológico. No sabemos, hay que cuidar nuestro espacio, nuestro momento, porque es el único que tenemos ahora para vivir. Y entonces, en una evaluación que les pueden hacer es, ¿qué es el nicho ecológico? Nuestro espacio local donde vivimos, ¿sí? Hay que cuidar la casa. La invitación es, ¿tenemos plantas en sus casas? ¿Sí? Ahora, el colegio, ¿tenemos plantas en el colegio? Y si no las tenemos, ¿vamos a qué? A sembrar, a plantar, ¿no? Una tarea que ojalá deba estar en el principio de la escuela católica, ¿no? La tercera, una sociedad sustentable. ¿Y qué es una sociedad sustentable? Una sociedad que produce lo necesario para vivir. Es decir, la acumulación es pecado y viene desde la Biblia. Recuerden que cada 50 años en el Antiguo Testamento se desarrollaba el jubileo en el pueblo judío. Y cada 50 años se le perdonaban las deudas. Cada 50 años se repartía la comida, etc. Porque el acumular es pecado. Y esto es la sociedad sustentable. Producir solo lo necesario y lo que necesitamos. Los estudios dicen que si nosotros, los países del tercer mundo, emergentes, tenemos el mismo estilo de vida de Estados Unidos y Europa, vamos a necesitar unas 3 tierras para tener el mismo estilo de vida. No podemos tener el mismo estilo de vida de Estados Unidos o de Europa, es inalcanzable, la planeta Tierra no da. Y esa es la sociedad sustentable que se propone. Y en este material que lo van a encontrar en la página, pues damos los pasos para construir una sociedad sustentable, ¿no? Respetar los ecosistemas, tener en cuenta solo lo que se puede reponer. Si nosotros vemos el ecosistema, hace parte, entonces el ecosistema, pues la cadena alimenticia se come el animal, pero hace parte de los procesos de la naturaleza. El problema es que el hombre quiere boicotearse y pasear por encima de eso, pero también los recursos que se necesitan y construir nuevos hábitos. Esas son las herramientas de una sociedad sustentable. Por eso el desarrollo económico es importante. No sé si ustedes han escuchado que el año antepasado Perú y Colombia fueron los países que más económicamente crecieron. Pero uno ve los análisis y dicen, son los que más económicamente crecieron, pero la pobreza en Colombia y Perú sigue aumentando. O no sé si ustedes se han dado cuenta que se dice que Bolivia es uno de los países que tiene un índice PIB, un PIB elevadísimo, un índice per cápita elevadísimo. ¿Eso lo ven ustedes? ¿Dónde está entonces el desarrollo económico? ¿El desarrollo económico de quiénes? ¿De quiénes? Entonces, el desarrollo económico debe tener una vista y una mirada pendiente al cuidado del otro. Ciertamente es muy necesario para un país el crecimiento económico y la creación de riqueza, y que ésta llegue a todos los ciudadanos sin que nadie quede excluido. Eso es necesario. La creación de esta riqueza debe estar siempre en función del bien común de todos y no de unos pocos. Y en esto hay que ser muy claro. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin rostro. Las personas cuya vocación es ayudar al desarrollo económico tienen la tarea de velar para que éste siempre tenga rostro humano. El desarrollo económico tiene que tener rostro humano, no a la economía sin rostro. Y entonces instantáneamente lleva al cuidado del otro. Estoy haciendo un material para un trabajo en Colombia sobre las claves del liderazgo. Y una de las claves del liderazgo que habla el Papa Francisco es que primero son las personas.
A veces en nuestras instituciones educativas sigue primando más la norma y a veces con todo esto auge de los sistemas de gestión de calidad, nuestros docentes tienen que durar horas y horas llenando papeles y entonces le hemos perdido sentido porque se supone que el centro de la escuela es el alumno y a veces nuestros maestros tienen más tiempo llenando papeles y formatos. Sí, los sistemas de calidad mejoraron procesos, pero el centro de la escuela no puede ser el sistema de calidad. El centro de la escuela sigue siendo la persona, el ser humano como tal. Y hay que tener cuidado porque hay colegios que el centro terminó siendo el sistema de calidad y entonces el director de calidad gana más que el de pastoral y el director de calidad es más importante tener los logos automáticas de que diga que este colegio se hizo 9000 o FQM y entonces ¿dónde está la identidad y lo que nos hace únicos como escuela católica? Una educación centrada en la humanidad. Por eso tiene que ver con el cuidado del otro. Porque el otro me obliga a tomar posición, porque el otro habla, provoca, me llama la atención, me invita, me mueve. Y eso es necesario a la hora de cuidar a los pobres y excluidos. Hay que tener cuidado porque es un hecho que ya la mayoría de colegios católicos no educamos a los más pobres. En América Latina, la escuela católica llegó educando a los más pobres, educamos a la edad media ahorita y en algunos países educamos a la élite. A no ser de que haya colegios en convenio con el Estado, porque sostener un colegio para pobres es imposible. Y en América Latina se hizo un estudio, por ejemplo Venezuela, chavista, guerrerista, madurista, ateo y todo sostiene 1000 colegios católicos a través de la Asociación Venezolana de Educación Católica. En los países donde atendemos a los pobres es porque hay convenio con el Estado, pero el resto no atendemos, educamos a la clase media. Y quizás en algunos países educamos a la élite. Muchos de los de la élite terminan estudiando en colegios católicos, porque son colegios reconocidos por su calidad. Y sí, la reforma que vamos teniendo en las escuelas católicas de América es que cada día nos toca ofrecer más calidad. ¿Qué buscan los papás? Que nuestros colegios sean bilingües o trilingües. ¿Qué buscan los papás? Que nuestros colegios tengan espacios grandes. ¿Qué buscan los papás? Que nuestros colegios ofrezcan tecnología. ¿Qué buscan los papás? Que haya intercambio con otros países, y las escuelas católicas que opten por lo que buscan los papás, pues tienen que cobrar para responder. Y eso va a ser imposible. Por eso en América Latina cada vez cerramos colegios católicos. Y muchos colegios católicos terminan siendo hoteles, muchos colegios católicos terminan siendo discotecas. Y por qué no, les voy a decir lo que en El Salvador un colegio católico terminó siendo motel. Y entonces terminan vendiéndose para todas estas cosas que no es la misión como tal de la escuela católica. Por eso el Papa insiste que si nosotros no educamos a los más pobres, sí tenemos que generar una conciencia con estos muchachos que educamos para que su actividad tenga que ver con los más pobres. Tenemos que tener una pastoral social que no debe ser de asistencialismo, sino una pastoral social que lleva el compromiso con el otro y a mejorarle las necesidades que tiene el otro. Por eso el cuidado implica el cuidado de nuestro cuerpo. Si nosotros hablamos de proteger y cuidar la casa común, pues también implica proteger nuestro propio cuerpo, que es nuestra casa, la cual habitamos. Todo eso pasa por la higiene, por la alimentación. Nosotros tenemos que buscar medios en nuestros colegios para que las cafeterías de los colegios ofrezcan alimentación sana, saludable. Si las cafeterías no son del colegio, pues tratar de que todo sea reciclado, ecológico. Si se la arrendamos a otro, exigir que sea reciclable, que utilicen, pero también que lleven a cuidar la salud. El exceso de azúcar es lo que hace que los niños de una u otra manera sean tan inquietos a veces, ¿no? Porque el exceso de azúcar genera más endorfinas, algunas veces causantes de la felicidad, otras del movimiento exagerado. Y para nadie es un secreto que los niños y jóvenes de ahora son inquietos, ¿sí? Son inquietos y tienen otra forma de pensar. Para nosotros es característico la música. El niño va a una discoteca, joven de ahora salta. ¿Cómo bailábamos nosotros en nuestro tiempo? ¿Cómo bailábamos nosotros en nuestro tiempo? En Colombia era merengue o salsa, ¿no? Que uno agarraba a la pareja y se movía. Pero ¿cómo bailan los muchachos ahora? Saltando. ¿Sí se han dado cuenta que uno va a una discoteca y termina cansado a la media hora porque ellos tienen que estar saltando? Así como saltan es su pensamiento, que es como bajan las escaleras. Uno cuando baja las escaleras, ¿qué hace? Se agarra del tubo. ¿Cómo bajan las escaleras los muchachos? Saltando. ¿Cómo cambian televisión los muchachos? Cambian continuamente de canal y van cambiando. ¿Qué películas les gustan a ellos? ¿Les gustan?
Por ejemplo, una película como Rápido y Furioso. ¿Qué pasa con Rápido y Furioso? Cambia la música rapidísimo, cambia las escenas rapidísimo. Pues así como cambia, bajan las escaleras, bailan, así es su pensamiento, así son sus emociones. Un día llega contento, al otro día llega triste, un día nos quiere, al otro día no nos quiere, un día aprendió, al otro día no. Y eso nos obliga a nosotros a estar atentos a todos esos cambios para responderle pedagógicamente de la mejor manera. Todo tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con las cosas que ellos ven. ¿Cómo las nuevas generaciones definen la identidad ahora? En nuestra época, la identidad la definíamos en la calle, salíamos con los compañeros, nos vestíamos de determinada manera. Ahora la identidad la define una foto de Facebook, por eso él está pendiente del me gusta. El me gusta para ellos es importantísimo, ¿sí? El celular, por su carácter móvil, porque lo lleva todo el tiempo, desempeña un papel importante para él. Un me gusta o un no me gusta para él representa todo. Lo mismo, cuando a uno le sale, no sé cómo se dice acá en Colombia, un barro, un acné, ¿cómo le dicen? ¿Barro? Claro, para nosotros es normal, pero para una niña de los 13 años que le salga un barro y aquí en toda la nariz, para ellos es el colmo, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la alimentación y los procesos y todo. Cuidar de nuestra salud es mantener una visión integral, ¿sí? El deporte, el Papa Francisco insiste que el deporte hay que fortalecerlo en nuestros colegios, pero a veces en nuestros colegios educación física solo tiene 2 horas. No sé, ¿sí? Solo 2 horitas. Los griegos entendían que el deporte era fundamental para lograr la formación, y a veces en nuestros colegios católicos de otros continentes la clase de religión la ponen de 1 a 3 de la tarde. ¿Y la de matemáticas a qué hora la ponen? A las 7 de la mañana. ¿Sí? Y entonces la de religión la ponen no tanto a la 1, porque a la 1 llegan dormidos, a las 12, cuando ellos ya no quieren saber de nada, ni el maestro. ¿Sí? La neurociencia dice que hay estudios, lógicamente todos estos estudios no son verdaderos, es decir, no es la verdad absoluta. Nos dice que el cerebro se va despertando entre las 8 y 9 de la mañana, ¿sí? Y a esa hora llegan los niños al colegio, ¿qué? Dormidos. Y a esa hora les ponemos matemáticas. Y la religión el viernes a las 12 del día, ¿sí? Y eso que somos católicos, ¿no? Y entonces la religión en la última hora y matemáticas, porque a veces uno de los problemas de nuestros colegios es que le damos tanta importancia a las matemáticas, al español y al inglés, que dejamos a un lado las otras áreas que también son fundamentales. El teatro es fundamental, la danza es fundamental, la ética es fundamental, la música es fundamental, pero para nosotros es fundamental tener 5 horas de matemáticas. E incluso hay países donde el profesor de matemáticas gana más que el profesor de religión, ¿sí? Y entonces uno dice, wow, voy a estudiar en todo eso que supuestamente la valoran más en un colegio que hablamos de formación integral. Los problemas de la destrucción del ambiente natural son cada vez más graves y las consecuencias sobre la vida de las personas resultan dramáticas. Para afrontarlas se necesita tener una visión amplia de las causas, de la naturaleza de la crisis y de sus diversos aspectos. No nos es lícito delante a esta problemática mundial ninguna actitud negacionista. Es imprescindible la colaboración de científicos, sociólogos, economistas y políticos, como también de educadores y formadores en la conciencia. Porque sin una verdadera conversión de nuestras actitudes y de nuestros comportamientos cotidianos, las soluciones técnicas no alcanzarán a salvar nuestra casa común. Pero también la música nos despertó, ¿sí? También el cuidado del alma, que tiene que ver con nuestros sueños, nuestras emociones, la utopía. El hermano iniciaba ayer con la utopía, el que más me acerco más se aleja, ¿no? Pero también tiene que ver con el cuidado de nuestro espíritu, los valores que orientan nuestra vida, lo que me entusiasma, lo que me motiva. Pero también tiene que ver con el cuidado de la gran travesía, que es la muerte.
Llegar a albergar en nuestro interior una comprensión esperanzada de la muerte es cultivar nuestro deseo de infinito. Por eso, de una u otra manera, la casa común necesita la ayuda de todos para no ver este tipo de imágenes. Lucha por llegar al hielo, por encontrar algo que comer, por sobrevivir. Es un oso polar y sufre las consecuencias del cambio climático. A mí el animal en sí me gusta y me cae muy simpático el oso polar, pero es un muy mal ejemplo. Mucha gente lo ve, sabe que vas a hablar de cambio climático, pero desconecta inmediatamente porque piensa, esto a mí no me afecta. ¿Cómo te va a afectar a alguien de Cuenca, de Granada, de Vigo, que el oso polar tenga más o menos hielo? No nos afecta. Pero esto sí. Se han producido unos enormes cambios y yo creo que sí, que se está notando ya perfectamente el cambio climático. Muchas más sequías, pero que esas sequías se alternen con episodios de lluvias torrenciales. El cambio climático está incidiendo en la mayor severidad de los ciclones. Existencia de huracanes y ciclones tropicales donde antes no existían. Hay algunas tormentas severas en el Mediterráneo que las proyecciones dan a entender que cada vez van a ser más frecuentes y más intensas. Y eso para nuestro litoral es un factor también muy importante por los daños que causa. En lo que llevamos de 2019 hemos tenido el mismo número de incendios que solemos tener en todo un año. Es muy preocupante. No es que el cambio climático vaya a venir, el cambio climático está aquí. Y entonces generalmente hacemos videos de animales, pero ¿cuánta gente muere de hambre? ¿Cuántos niños mueren sin agua? ¿Cuántas personas no tienen lo necesario y lo básico para vivir? Por eso nunca hemos maltratado y lastimado tanto nuestra casa común, dice el Papa, como en estos últimos 2 siglos. Estas situaciones provocan el gemido de la tierra. ¿Y cuáles son los gemidos de la tierra? Los huracanes. ¿Cuáles son los gemidos de la tierra? Los temblores, las inundaciones, los cambios de clima. Todo no sucede porque sí, ¿sí? Ni es castigo de Dios, es producto de la misma mano del hombre. Por eso necesitamos una ética regeneradora de la tierra. Una ética que nos lleve de una u otra manera a desarrollar una espiritualidad de cuidado del otro, de entusiasmo por la vida, de la pasión por el otro, y nos lleva a tener una responsabilidad colectiva. Todo lo que nos pasa en la tierra es producto de todo lo que nosotros hacemos. Hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente, por un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente, vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está dotado de capacidades inéditas que muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico, es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Y entonces
Entonces, para concluir, hay que construir una espiritualidad ecológica, centro de la espiritualidad católica. Y esa espiritualidad es apostar por un nuevo estilo de vida, es fomentar una educación, una alianza entre la humanidad y el medio ambiente, pero es indispensable promover una auténtica conversión ecológica. Las tres tareas que nos pone el Papa Francisco. ¿Es posible o no es posible? ¿Desde la escuela lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. ¿Acciones cotidianas? Claro que lo podemos hacer, pero esto requiere acciones urgentes. En la escuela, en la iglesia, en América, las congregaciones religiosas estamos acostumbrados a muchos diagnósticos de realidad, pero a pocas acciones. Y entonces es necesario apostar por un nuevo estilo de vida que nos lleve a tomar acciones, a proteger la casa común, a proteger nuestro nicho y que nos lleve a tomar decisiones radicales. ¿Y cuáles son las características o elementos básicos con los cuales podemos desarrollar esa espiritualidad? Todos podemos cambiar la casa común y todos nos podemos comprometer con la casa común, y eso es importantísimo. Que no nos quedemos en acciones ni en videos bonitos, ni nos quedemos en acciones momentáneas. Es necesario acciones urgentes y radicales. Y es necesario, qué bonito, que la Escuela Lasallista sea reconocida, porque uno de los signos de los tiempos precisamente es el cuidado de la casa común. No es un tema del Papa Francisco, ni es un tema de si yo soy liberal o izquierda, o si soy teólogo de la liberación o teólogo dogmático, o si soy del Opus o dominico o jesuita. Es un tema de iglesia, es un tema de vida, de naturaleza. Por eso Laudato Si es una carta para la humanidad. Y gracias a Dios, el Papa Francisco ha hecho un aporte impresionante. Lastimosamente a veces lo valoran más las otras religiones. En un encuentro de religiones, los islámicos decían: ojalá nosotros tuviéramos una referencia como es el Papa Francisco. Y yo agachaba la cabeza porque salió el estudio que en la iglesia a veces el 90% del clero no lo apoya. O como decía un cardenal, que dentro de la iglesia un 30% lo sigue, un 40% le va igual y el otro 30% está en contra. Y en contra es en contra, ¿sí? Algunos dicen que claro, que el Papa Francisco en Argentina ni se reía, que era serio y amargado, pero ahora uno lo ve sonriendo. Yo creo que la gracia de Estado, ¿no? De una u otra manera, los aportes que ha hecho nos posiciona a la iglesia en el cuidado de la casa común como una preocupación para la humanidad. Y qué bueno que la escuela asuma este compromiso, qué bueno que la escuela asuma este compromiso y apoyemos. Mire, que no salga de acá, pero hay plata invertida en desestabilizar a la iglesia, sobre todo en dañar el pontificado de Francisco, sobre todo las grandes multinacionales, por todo este tipo de mensajes que da el Papa Francisco.
Algunos incluso se creía que Estados Unidos se iba a generar un cisma en contra del Papa, porque pues ¿por dónde se le están metiendo a la iglesia? Por todo lo que es la pedofilia, ¿no? La pederastia. Se le están metiendo para que el Papa pierda credibilidad, hay un ataque frontal. El Papa Francisco fue capaz en Lampedusa de decirle a los europeos de que la pobreza de África también es producto de la riqueza de ellos en Lampedusa, cuando él fue capaz de decirle que el mar Mediterráneo no se puede convertir en un cementerio. ¿Cómo se llama? Zygmunt Bauman era ateo. Y Zygmunt Bauman relata en su último libro, Tocando la puerta, no me acuerdo cómo es, Zygmunt Bauman relata que él era ateo, pero en Asís conoció al Papa Francisco y que le dio esperanza ver que hay alguien que es capaz de decirle la verdad a las multinacionales. Y hoy en día el Papa es uno de los que ha sido capaz de decirle al mundo entero, a todos los presidentes, de decirle a la misma iglesia, de cuestionar y decir, oiga, cambiemos. ¿Sí? Recuerden cuando a la Unión Europea el Papa Francisco les dijo que Europa tiene que recuperar ese humanismo que le dio al mundo, ¿no? Hoy en día, si Europa no se une, pues vamos a quedar a merced de Trump, ¿no? Pero también él ha sido capaz de ir a nuestros países y decirle a los presidentes que la corrupción es la que más nos hace daño. Cuando fue capaz en Panamá de decirle a los políticos en su cara que eran corruptos. O cuando fue capaz de decirle a la iglesia que dejaran de ser obispos de aeropuerto y que se dedicaran a trabajar más con la gente. Es decir, hay que ser hospital de campaña. ¿Y qué es ser hospital de campaña? Cuando en un hospital de campaña, en una guerra hay guerra, se atiende a todos. Cuando llega un enfermo, el médico no le pregunta si es católico, si es ateo, sino simplemente cuál es la preocupación del médico. Salvarlo. Y entonces es importante. Y en esa preocupación yo creo que gracias a que la iglesia ha renovado su protagonismo en una nueva primavera, debemos apoyar, y más como latinoamericanos, debemos apoyar toda la propuesta del Papa Francisco en pro de construir una iglesia en salida y una iglesia que llegue a todos los sectores. Y algo que hice ayer en este material que estaba preparando, las cosas no pueden seguir como están. Es necesario un proceso de renovación y cambio. Y creo que La Salle puede hacer parte de ese proceso de renovación y cambio para la Iglesia y la Escuela Católica del continente. Muchas gracias.